Parlando de show. Show. Entretenimiento y edificación en un mismo lugar, en una misma plataforma, en un mismo espacio. Eso somos nosotros y esto es Cosas de Tres. Aunque nos vean dos, la Trinidad nos acompaña. Sí, siempre. Eso es Cosas de Tres. Y nuestro jefe está aquí con nosotros. Él está por allá atrás, mírenlo ahí, él está por ahí. Ese dedito que ustedes vieron ahí, eso fue el jefe. Y aquí tengo conmigo a mi hermano médico y maestro, Javier. ¿Cómo tú estás? Oh, yo estoy bien, con mucho trabajo y muchas responsabilidades. Fíjense que él anda hoy con su vocación encima. Se le nota hoy la vocación más que nunca. Sí, trabajo. Como dice Homero Simpson, trabajo muy duro, como un esclavo. Pero aparte de que él trabaja como un esclavo, vive su vocación y le gusta mucho. Créanme que se lo dice a alguien que Javier lo atiende. Él es mi ortopeda de cabecera. De verdad, verdad. Y mi hermano, sobre todo. Señores, el jefe nos ha hecho una pregunta, Javi. Que es: ¿por qué la Iglesia Católica no abre el sacerdocio para las mujeres? En función de... Y vuelven con el mismo tema, esta feminista, Dios mío. No, pero no es una pregunta feminista. No, yo sé. Es nuestro jefe Wilmy. Jefe, salude de nuevo para que la gente sepa que usted está aquí de verdad. Mírenlo ahí. No, porque, o sea, está válida la pregunta de Wilmy, pero me da la percepción de que las feministas y los grupos progres siempre están con eso. Gente que no le interesa la iglesia quiere meterse en los problemas de la iglesia. Entonces, yo no entiendo eso. Indistintamente tengamos o no ese sagrado problema en la iglesia o no un problema en la iglesia, tenemos que tener algunos detalles claros. En primer lugar, el primer detalle es que la iglesia anglicana, ellos, aunque se dicen católicos, ellos provocan mucho que se le diga anglicanos, que no se le diga católicos. Sí, no, es una realidad porque ellos quieren ser totalmente independientes de la iglesia de Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, la iglesia anglicana ordena a las mujeres, tanto al diaconado como al presbiterado, como al episcopado. Hasta donde tengo entendido, solamente hay una sola patriarca anglicana en el mundo. No tengo el dato cierto y acertado, pero sí tengo entendido que... Pero hay obispas, hay presbíteras y hay diaconisas anglicanas. Crima avispa con obispa. Qué interesante. Eso solamente pasa en esas confesiones. Lo que sí también sabemos es que en las iglesias protestantes existen las pastoras. Ahora bien, ¿por qué si esta es la iglesia de Cristo? Es la gran pregunta. No ordenamos mujeres al sacerdocio. Arrecia ahí. ¿Tú quieres la respuesta corta o la respuesta larga? Usted sabe que usted no es de respuesta corta. Usted es un hombre de respuesta larga. Bueno, vamos a empezar con la respuesta larga y después yo te voy a dar la respuesta corta. Ya me la imagino, la respuesta corta de Javier. Nuestro Señor, Dios, nuestro Señor, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, cuando elige a los apóstoles, dice, eligió a los que Él quiso. Marcos 3:13. Exacto, a los que Él quiso. Y configuró en los 12 apóstoles no solamente las funciones que están descritas en el Evangelio de San Marcos, el ministerio ordinario del exorcismo, expulsión de demonios, etcétera, sino también la administración de los sacramentos. Y que si nos damos cuenta, en la última cena, que fue la primera misa celebrada en todo el mundo, si usted se fija en los evangelios, habla de los 12. Quizá apareciera alguien del servicio y eso, pero la cena, la última cena pascual, donde Cristo celebró la primera Eucaristía, la primera Santa Misa, donde, esto es una teoría mía, donde redimió a sus apóstoles sacramentalmente antes de salvar a la humanidad. O sea, los redimió incruentamente y para luego redimir a la humanidad cruentamente. Es una teoría mía, no sé si algún teólogo sana doctrina me podrá hacer una observación en eso, pero el punto es que reservó
el sagrado orden a los hombres. Y esto no significa que sea una denigración de la mujer, jamás ni nunca. Podrán decir algunas personas, ya sean feministas, progre o cualquier persona en sana intención en la iglesia, no, viene al caso de que nuestro Señor, al ser hombre, su naturaleza humana está bien fundada en la cultura, y la cultura judía es machista, etcétera, etcétera, porque si tú te pones a ver la Mishnah, que un libro importante de la ley judía, había una de las oraciones que hacía el típico judío era que tenía que agradecer a Dios por no ser pagano y por no haber nacido mujer. Las tres gratitudes del judío: gracias por este día que nace, gracias por ser del pueblo de la promesa, o sea, porque no soy un pagano, y gracias porque no nací mujer. Exactamente, ya eso es ya la misma cultura judía per se. O sea, eso los judíos, para que no digan que nosotros dijimos que nosotros hacemos eso. Los judíos hacen eso. Exactamente, los judíos ortodoxos en específico. Entonces, y si nos vamos a todo el contexto de la Sagrada Escritura, nuestro Señor tuvo un trato diferente con la mujer. Muy diferente, al punto de que permitía, había mujeres que estaban en su servicio trabajando con él, en muchas de las labores importantes, a través del servicio. Perdonó a la mujer adúltera, de San Juan capítulo 8. Acogió a las mujeres que lo acompañaban y sostenían económicamente el ministerio apostólico. Exactamente, es así. Incluso el mismo San Pablo, que lo acusa de misógino, tenía mujeres que trabajaban con él, entre ellas Priscila. Inclusive citando a San Pablo, para citar algo aquí en las Escrituras y luego citar al Santo Padre San Juan Pablo II, muchas de las comunidades cristianas que San Pablo iba dejando en su paso por sus viajes apostólicos, la dejaba en manos de las mujeres, más bien no administraban ellas los sacramentos. O sea, la cena pascual, la fracción del pan, era un asunto apostólico. O sea, San Pablo dejaba a las comunidades, todavía hoy, y eso hay que tenerlo claro, señores, como iglesia. Todavía hoy subsistimos y persistimos, yo creo que por tres cosas importantes. La primera es porque somos la iglesia de Cristo. La segunda es porque nos impulsa el Espíritu Santo. Y la tercera es porque tenemos mujeres. Exactamente. Óyeme, yo creo que esos son tres pilares fundamentales. Somos la iglesia de Cristo y por eso no podemos perecer. Ni lo vamos a hacer. Segundo, nos impulsa, nos mueve, nos alienta el Espíritu Santo. Inclusive dice una de las plegarias, que es uno de los prefacios del Espíritu Santo, si no me falla la memoria litúrgica, el segundo prefacio del Espíritu Santo, que dice que alienta también en la nave de la iglesia con el Espíritu para que no abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de agradecerte mientras goza. O sea, la iglesia la mueve, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero también subsistimos hoy porque tenemos mujeres. Exactamente. El hecho de que no se le admita al ministerio sacerdotal no quiere decir que es una iglesia discriminatoria. Primero, el Evangelio de San Lucas, que citara Javier, bueno, él citó a Marcos para la elección de los 12, Marcos 3:13. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 22 narra la cena pascual. El verso 14 del capítulo 22 dice lo siguiente: cuando llegó la hora se puso a la mesa con los 12, con los apóstoles, y les dijo... Ya, los apóstoles, ¿qué más quieren? Y les dijo a los 12: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque se los digo, no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. Tomó pan, verso 19, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y con estas palabras, señores, del verso, la parte C del verso 19, Jesús instituye el sacramento cuando dice: hagan esto como memorial mío. Con esas palabras instituye Jesús el ministerio sacerdotal. Para terminar mi intervención, porque creo que de esto habría muchas cosas que decir, pero yo creo que lo más fácil es decir lo que la iglesia ha dicho. Quiero citar la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis
del Papa Juan Pablo II sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. La carta es, para tener un número claro, del 22 de mayo de 1994. Solemnidad de Pentecostés. Voy a citar la primera parte del numeral 3 de la carta y todo el numeral 4. Digo, y cito: por otra parte, el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los 12, ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría plena de nuestro Señor del universo. Numeral 4, y lo voy a citar completito el numeral 4, porque creo que aquí está como el meollo para terminar el tema y las conversaciones. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal, reservada solo a los hombres, sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y sea enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se considera discutible, dice Juan Pablo II en 1994. O incluso se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a la mujer a la ordenación. Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre la cuestión de una gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio, dice Juan Pablo II, de confirmar en la fe a los hermanos. Importante. Declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de que la Iglesia no tiene. Declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Y el Papa Francisco, que le hicieron esa pregunta, él dice: nosotros no podemos ir más allá de la revelación ni más allá del dogma. Y si ustedes quieren, hagan una iglesia, parafraseando al Santo Padre. Es sencillo. Conferir el sacerdocio lo hizo Jesucristo y se lo confirió a los 12, por eso nosotros somos una iglesia apostólica. Aquí las mujeres no son discriminadas, tienen espacios para servir y damos gracias a Dios que nos hemos conservado porque tenemos el espíritu a Jesucristo y a las mujeres. Pero el ministerio sacerdotal, Jesucristo se lo reservó a los hombres. Y ya Juan Pablo II dijo en el 94, y nadie más lo pondrá en discusión después de esto. Lo dudo mucho. Y si nos vamos a la Biblia, cuando Judas se mató, los apóstoles podían haber elegido una mujer para ser inclusivos, para ser equitativos. Y ya era la iglesia de las mujeres en ese momento. Exactamente. ¿Y qué eligieron? Hombres, porque eso habiendo en ese tiempo las civilas, las sacerdotisas del paganismo, etcétera, etcétera. Y ahora yo voy a dar la respuesta corta de por qué este sacramento del orden sagrado está reservado a los hombres. Porque a Jesucristo le dio su real gana. Punto. Se acabó. Ya. Y nadie, absolutamente nadie, ni la iglesia, dice el Papa Juan Pablo II, ni la iglesia está facultada para decir lo contrario. Y tengo una anécdota que me pasó hace 2 años, cuando sucedió lo de la orden departamental 3319, que querían implementar ideología de género, hace 2 años, que fue una batalla fuerte, que Monseñor Víctor Masalle estaba haciendo un comentario con relación a eso. Hubo una feminista de aquí, de la progre del patio, una señora, empezó a decir que lo que tenían que preocuparse de ordenar mujeres sacerdotes. Y yo le dije, no me resuelvo el nombre de esta feminista, porque usted sabe, pero yo le dije, si usted tiene alguna queja de por qué no se ordenan mujeres sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, quéjese con Jesús, que él fue el que lo inventó. Y no generalmente esa es la respuesta que yo doy. Quéjese con Jesús, que él fue el que lo inventó. Y punto. Gente, esta es la iglesia de Cristo. Las mujeres no son discriminadas, al contrario, tienen muchísimos espacios para servir y subsistimos por ustedes. Y dice Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, sin la oración de las mujeres de la iglesia, en especial de las monjas de clausura,
la iglesia estuviera derrumbada. Y yo diría más, sin Dale. oración y sin el servicio de ustedes, tal vez no existiéramos. Pero que no se les olvide algo importante, que esta es la iglesia de Cristo, subsistirá en el tiempo con sacerdotisas o sin ellas, porque la fundó Cristo, la guía el Espíritu Santo. Y si quieren mayor dignidad que se le puede dar a una mujer, Dios dignificó a una mujer tanto que la hizo su madre. Estas son cosas de tres y nosotros somos Parlando de Show.